estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os dan la más cordial bienvenida a este diplomado de especialización. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante. Se trata del módulo Implementación de la Ley Peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley número 29783 y su reglamento. Y en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña nuestro experimentado ponente, el doctor Augusto Novoa Celis, médico ocupacional y del medio ambiente de la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso al doctor Augusto Novoa Celis. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionaron en el momento de la presentación, lo que vamos a ver ahora es un tema que complementa y de alguna manera profundiza lo que hemos venido conversando las semanas anteriores en lo referente a lo que es legislación en seguridad y salud en el trabajo. La primera conversación que tuvimos fue precisamente sobre eso, ¿no? Vimos las características generales, cómo se estructura el marco normativo que regula la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que eran 3 los ministerios que generan normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud son considerados como entidades de carácter trascendente, en el sentido de que pueden legislar en temas que no necesariamente se relacionan específicamente a sus áreas, ¿no? Por ejemplo, salud puede hablar de temas relacionados con seguridad vinculada a ingeniería, por ejemplo, y el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Teniendo otras funciones, también puede referirse a temas relacionados con salud, como lo viene haciendo, ¿no? Entonces, son suprasectoriales, esa es la denominación que la ley le da. En una conversación siguiente hablamos acerca de lo que es los requerimientos legales actuales para organizar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, de forma complementaria a eso, porque seguramente se van a dar cuenta que algunas cosas que vamos a tocar, algo de eso lo hemos conversado, vamos a ver ya lo que significa la implementación en sí de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, nos vamos a centrar específicamente en la ley y en el reglamento. Cuando hablamos de legislación en seguridad y salud en el trabajo, hablamos de muchas normas, muchas, ¿no? Ley de seguridad y salud en el trabajo, reglamento de la ley, ley general de salud, documentos normativos relacionados a los exámenes médicos, por ejemplo, documentos normativos relacionados a los límites máximos permisibles de polvo, de ruido, ¿no? De sustancias químicas, es decir, un sinnúmero de documentos, ¿no? Cuando hemos hablado de los sistemas de gestión, ya nos hemos centrado específicamente en la ley y en algunos requerimientos de normas internacionales, como es el caso de OSA 18001, que hicimos algunos comentarios. Ahora, el tema es hablar específicamente de lo que significa la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. O sea, nos vamos a centrar en esas dos normas legales, la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo. De repente acá es importante, de primera intención, explicar lo que significa implementación. De repente la parte más importante de toda esta historia sea decir qué es implementación y cómo se lleva a cabo el proceso de implementación. Y complementariamente a esa palabra implementación, lo que significa operatividad, y en tercer lugar lo que significa control. Aquí hay 3 cosas: implementación, operatividad y control. Nosotros, al término de esta conversación hoy, deberíamos tener algunas herramientas básicas para poder llegar a nuestras organizaciones, ¿sí? Y poder implementar la norma de seguridad y salud en el trabajo vigente. Podríamos hacerlo. Pero luego de que hayamos implementado la norma, podríamos también tener que operativizarla, ponerla en funcionamiento, porque implementarla no siempre es operativizarla. Y luego de que ya está funcionando, operativizándose, ¿sí? Podemos controlarla, evaluarla, ver si es que está funcionando bien, si es que no está funcionando adecuadamente, si es que se tienen que hacer algunos cambios. Entonces hay 3 conceptos que están relacionados: el término de implementación, el término de operatividad y el término de control. Las normas, en el caso específico de la ley,
nos muestran una perspectiva, en algunos casos, lo mencionan incluso los abogados, en algún sentido utópica, visionaria. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dice: queremos que no hayan accidentes y queremos que no hayan enfermedades. Eso suena muy bonito, suena muy romántico, suena muy filosófico. La pregunta es cómo lo hacemos y cómo logramos que eso se mantenga en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Se puede responder con la palabra implementación. O sea, para lograr ese objetivo, ese sueño, esa visión, ese objetivo que marca la ley, nosotros implementamos. Es decir, creamos un conjunto de situaciones que nos permiten cumplir con el objetivo. Y para que esto persista en el tiempo, operativizamos. Y para ver si es que realmente funciona, controlamos. O sea, son tres conceptos que están de la mano, ¿no? Implementación, operatividad y control. Los tres. Antes de esos tres conceptos, podemos incluso mencionar dos más, que yo creo les debo haber comentado cuando hablamos de la legislación en su conjunto. Uno es lo que es el conocimiento y comunicación, y otro es la interpretación de las normas, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos una norma a la mano, cualquiera, por ejemplo, no necesariamente nuestra ley peruana y su reglamento, sino una ISO, una norma ISO, la ISO 9000 o la ISO 14000 o la OSA 18000, por ejemplo, cualquiera, tenemos una norma en la mano. Son 5 cosas principales las que podemos hacer con esa norma. Primero, conocerla y comunicarla. Segundo, interpretarla. Tercero, implementarla. Cuarto, operativizarla. Y quinto, controlarla. ¿No? Son 5 cosas. Entonces, yo tengo la norma, lo primero que hago, por ejemplo, es leerla. Me alcanzaron la norma, la OSA, por ejemplo, olvidémonos por un momento de esto, la leo. Luego de que la leo, bueno, voy tomando conocimiento de esa norma, luego la puedo comunicar, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho. En las clases o en las reuniones anteriores, yo he comunicado la norma a ustedes. Se las he dado a conocer a los que aún no la conocían, ¿sí? Y he comunicado la norma. Aparte de eso, también en simultáneo, en algunos casos, he ido interpretando la norma, porque una cosa es comunicarla y otra cosa es interpretarla. Ahora vamos a hablar ya de la forma, luego de haberla conocido, de haberla comunicado e interpretado, cómo la vamos a implementar, cómo la vamos a operativizar y cómo la vamos a controlar. El aspecto más importante es el primero, por eso es que el título de la presentación de repente es esa implementación, pero también vamos a hablar de operatividad y vamos a hablar de control. Entonces, 5 cosas. Bueno, empecemos. Entonces, cuando nosotros tratamos, si se dan cuenta, de implementar cualquier norma, les decía, sea OSA, sea ISO, o sea nuestra ley, o sea su reglamento, nosotros siempre tenemos esa secuencia. O sea, no podemos, por ejemplo, implementar sin primero haber tomado conocimiento de la norma o haberla entendido o interpretado, ¿no? Se sobreentiende. Para que yo pueda implementar, primero tengo que haber tomado conocimiento de la norma y haberla entendido, haberla interpretado. Luego de que la interpreto, la implemento. Luego de que la implemento, se operativiza. Y acá viene un detalle. Generalmente la operatividad tiene ya perfiles técnicos. Por ejemplo, la ley, ustedes pueden descargarla de Google. Creo que este es un ejemplo práctico muy interesante para marcar las diferencias en esos conceptos. Ustedes pueden descargar la ley con mucha facilidad. Cualquiera de ustedes, sin importar su profesión, incluso personas que no están en ese diplomado o quizá personas que aún no han terminado la secundaria, estudiantes de la secundaria, pueden ir a un buscador del internet, a Google, y descargarse la ley, la 29.783. Y pueden descargarse el reglamento, lo pueden leer y pueden tomar conocimiento de la ley, incluso la pueden interpretar. De repente, en algunos casos fallando en algunas cosas, pero la pueden interpretar. Es decir, el tomar conocimiento de una norma, el interpretarla, no es cosa que no sea extremadamente compleja, es algo que se puede realizar. Cuando ya hablamos de implementación, la cosa va un poco más allá, porque a veces se requiere de algunas estrategias para poder realizar la implementación, pero igual la implementación, por ejemplo, la podemos hacer todos nosotros. Cada uno de ustedes que regresen a sus organizaciones la semana siguiente, luego de esta conversación, si es que esta conversación realmente cumple sus objetivos, deberían estar en condiciones de poder implementar la ley. O sea, deberían decir, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar con esto, mira, vamos a continuar con esto, etcétera, podemos implementar. Pero cuando viene el siguiente paso, que ya es la operatividad, es decir, poner en funcionamiento, como que la situación va disminuyendo. En ese momento se disminuye la cantidad de personas que pueden hacerlo, porque la operatividad muchas veces ya tiene perfiles técnicos, ¿no?
Entonces, para implementar la norma yo tengo que disponer, por ejemplo, que se tiene que hacer un IPE o se tiene que pasar exámenes médicos. Cuando ya voy a operativizar, el IPE, ¿quién lo tiene que realizar? Lo tiene que realizar un ingeniero, lo tiene que realizar una persona que tenga formación en análisis de riesgos, los exámenes médicos lo tiene que realizar un equipo de salud, o sea, no lo podemos realizar todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando nos vamos más adelante a la etapa de control, la etapa de control también tiene que ser una persona que sepa los conceptos de la auditoría, tenga conocimientos técnicos acerca de la operatividad de la implementación, y la situación, miren, va disminuyendo de base, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos una base amplia de personas que pueden ir, en primer lugar, conociendo la norma. El conocimiento de la norma está por acá, miren, conocimiento de una norma, conocimiento de la norma, y por acá también estaría lo que es el tema de comunicación de la norma, ¿no? Comunicamos las normas, conocimiento y comunicación. Un poco más, en una capa superior está lo que es la interpretación de la norma, acá la interpretación. En esta parte de acá ya va la implementación, por acá va la operatividad, y en esta parte de acá va el control. ¿Sí? Entonces, normalmente la base es amplia en el sentido de que todos podemos conocer la norma, ¿sí? Unos pocos pueden interpretarla. De repente los que estamos acá lo podemos interpretar con facilidad, pero las personas que no conocen los temas de seguridad, o personas que aún no han terminado la secundaria o que recién ingresaron a la universidad, es diferente. Todos pueden llegar a conocer la norma, incluso pueden comunicarla, porque puedo aprendérmela de memoria y me vuelvo adicto. La enseño, la comunico, ¿no es cierto? La comunico de forma descriptiva. Pero ya la interpretación requiere algunos conceptos previos, requiere algunos tecnicismos que hacen que la base disminuya, ¿no? Miren menos. Cuando se habla ya de implementación, nuevamente se disminuye la cantidad de personas que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ya requiere ciertas estrategias, un conocimiento adicional, ¿no? Funciones adicionales. En una organización son algunas personas que están encargadas de esto, no todas. Entonces la cosa va disminuyendo. Cuando se habla de operatividad disminuye más, mucho más, porque el área operativa y el área de control son áreas muy técnicas. O sea, requieren muchos tecnicismos. Incluso en algunos casos, podríamos decir acá específicamente de ciertas profesiones. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a conversar hoy es específicamente la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Cuando nosotros analizamos estas dos normas, nos damos cuenta de que estas dos normas hablan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, todos podemos tomar conocimiento, hacer la interpretación, hacer la implementación, pero ya cuando llegamos acá necesitamos algunas competencias técnicas, y esas competencias técnicas, si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que son de 4 tipos principales en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Son competencias de higiene, son competencias de seguridad. No estoy diciendo profesiones, estoy diciendo competencias. Competencias de higiene, competencias de seguridad, son competencias de lo que llamamos, entre comillas, salud ocupacional, porque todo esto debería ser salud ocupacional, pero llamémosle así, salud ocupacional, y son competencias de ergonomía. Todo lo que tenemos incluye 4 tipos de competencias. No todos tienen esas competencias, ¿no? Ahora, normalmente ya estas competencias se desarrollan a través de las profesiones. Entonces, las personas que tienen las competencias de higiene, generalmente puede ser directamente un ingeniero que se ha formado en el área de higiene, ingeniero de higiene. O puede ser un ingeniero de higiene y seguridad que también tiene las competencias de seguridad, o puede ser otro ingeniero que ha hecho estudios de higiene y seguridad, pero tiene las competencias, pero miren, ya es una profesión. Lo que es el tema de salud ocupacional normalmente incluye 3 aspectos, ¿no? 3 aspectos principales, porque pueden haber más. Los 3 principales son medicina ocupacional, enfermería ocupacional, psicología ocupacional. Normalmente las personas que tienen competencias de medicina ocupacional son médicos ocupacionales, las enfermeras, en el caso de enfermera ocupacional, psicología ocupacional, por ahí puede estar también antropología ocupacional, ¿no? Puede estar sociología ocupacional, tienen papel acá, pero los 3 primeros son los más frecuentes. No estoy diciendo los más importantes, ¿eh? Los más importantes serían todos. Y en cuarto lugar están también las personas que tienen competencia de ergonomía. En nuestro país no tenemos pregrado de ergonomía. Recién tenemos un posgrado de ergonomía en la ciudad de Lima. Aún no tiene egresados este posgrado de ergonomía, pero ya vamos a tener posgraduados en ergonomía, es decir, personas profesionales con competencias de ergonomía universitarias de posgrado. Pero en este momento aún no tenemos, al menos, que se hayan desarrollado en nuestro país, porque tenemos personas, pero que han venido formándose en otros países, o sea, muy pocas.
Perfecto. Entonces, miren, las áreas de operatividad y control son áreas ya mucho más técnicas, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les dije, ¿no? Cuando yo implemento, yo diseño mis objetivos y digo, para cumplir con las normas de seguridad, salud y trabajo, les puse dos ejemplos, ¿no? Tengo que hacer un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos lo puedo hacer a través de un IPER, ¿no? Un IPER-C. Por ejemplo, porque IPER-C es una metodología de análisis de riesgos, existen otras, pero puedo utilizar un IPER. Y adicionalmente, para cumplir con mis objetivos, tengo que pasar exámenes médicos ocupacionales, tengo que hacer evaluaciones médicas ocupacionales. Y para hacer las evaluaciones médicas ocupacionales, tengo que hacer exámenes médicos. ¿No es cierto? Ejemplo. Entonces, esto de acá, la implementación, lo podemos hacer todos nosotros. Hacemos el esquema, decimos los exámenes, por ejemplo, el análisis de riesgo se va a realizar una vez al año, lo vamos a realizar entre enero y febrero de todos los años. Enero y febrero de los primeros meses, el año subsiguiente solamente se van a actualizar las matrices de IPER-C, ¿no? Y las personas que lo van a desarrollar son tales, un ingeniero de higiene, un ingeniero de contar perfil, etcétera, ¿no? Se hacen los perfiles de las personas que van a desarrollar eso. Y yo hago la implementación y lo dejo ahí. Pero cuando ya se trata de operativizar, o sea, cuando ya lo voy a operativizar, lo voy a poner en práctica, de repente yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, eso es médico, ¿no? Lo ideal, si es que voy a trabajar en una área de alto riesgo, dependiendo del área, de repente es minería, no sé, posiblemente la persona más adecuada para realizar esto será pues un ingeniero de higiene con formación en temas geológicos, o un ingeniero geólogo con formación en higiene, ¿no? Él se encarga de eso, o sea, son sus competencias. Y lo mismo para los exámenes médicos. Entonces, miren, acá va la operatividad y va el control. Y ya cuando tengo que controlar, algunos dicen auditoría. El término auditoría entra dentro de esto, ¿no? O sea, la auditoría está acá, pero es una parte del control. Porque para hacer el control no solamente se puede hacer auditoría, se puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces el término control es un poco más amplio. Requiere competencias técnicas y requiere competencias procedimentales. ¿De acuerdo? Entonces ahí están esas palabras, miren. Conocimiento, interpretación, implementación, operatividad y control, y lo que significa cada una de esas. Nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es implementación. Se sobreentiende entonces, bajo la lógica en la que estoy conversando, que para que yo pueda realizar la implementación, primero tengo que haber conocido las normas, y es lo que hemos hecho, ¿no? En las oportunidades anteriores hemos visto todas las normas vinculadas a seguridad y salud en el trabajo. Hemos revisado específicamente una parte que era de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo la última que nos reunimos, no sé si la semana pasada, la última que conversamos. Y ahora ya vamos a desarrollar en su conjunto toda la ley y su reglamento, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Y nos vamos a centrar en los temas de implementación. Si es que existe algún comentario, alguna cosa que no quede claro, eso está funcionando excelente, la pueden decir, sería ideal. Solamente como recordatorio, miren, nosotros en nuestro país es muy prolijo en normas, ¿sí? Nosotros tenemos muchas normas, ¿sí? Algunas de ellas incluso, algunas veces se ha visto, se contradicen, ¿no? Se contradicen, otras se repotencian, pero tenemos bastantes normas relacionadas con diversas cosas, y seguridad y salud en el trabajo no escapa de eso. Acá tenemos solamente algunas de esas normas, ¿no? Les decía también, porque esta diapositiva es para recordar precisamente esa gran cantidad de normas que tenemos, y acá solamente hay pues tal vez el 5% de todas las que tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, algunas del Ministerio de Trabajo, y he colocado del MINSA. De repente hubiera colocado también el 055 minero para el caso de minas, como norma representativa, porque no es la única que ha sacado minas. Minas también tiene un viceministerio de electricidad, ¿no? Y de energía, donde tiene normas relacionadas con los trabajos vinculados a energía. Hace poco acaba de salir una norma relacionada con el transporte de ciertos materiales, la semana pasada. Es decir, hay muchas normas que están por ahí, pero seguramente las más importantes vinculadas a seguridad y salud en el trabajo son las que están acá, y de esas que están acá nosotros nos vamos a centrar específicamente en dos. O sea, esta vez estamos disminuyendo la base de nuestro estudio. Nos vamos a quedar con la ley 2983 y el decreto supremo. Y aunque nuestro fuerte es la implementación, porque lo que hoy vamos a desarrollar es eso, les decía, el objetivo será cumplido si es que ustedes regresan el lunes, de repente ya conocen, pero vamos a suponer que no.
El objetivo se verá cumplido si te regresan el lunes y ya saben qué es lo que tienen que hacer para implementar esta norma, ¿no? Y para lograrlo vamos a revisar algunas cosas, vamos a repasar las interpretaciones y al finalizar la tarde, vamos a hacer un esquema muy sencillo de cómo se elabora una matriz de implementación. Eso se van a dar cuenta que es muy, pero muy sencillo, ¿no? Trabajoso de repente, pero bastante sencillo. Esa va a ser nuestra conclusión de la conversación que tenemos hoy. Bueno, entonces, conforme avancemos, seguramente va a haber algunas partes en que ustedes estén algo aburridos, seguramente, yo los entiendo. Y no me voy a molestar en que duerman, pero traten de no hacerlo. Porque, como se darán cuenta, para llegar al tema de implementación, yo tengo que tener un conocimiento amplio de las normas y revisarlas. Y puede parecer mentira, pero es estratégico estarlo viendo siempre. Las personas que trabajamos mucho tiempo en estos temas, conocemos las cosas, se habrán dado cuenta de una manera, a veces hasta de memoria, no exactamente porque tengamos memorias prodigiosas, sino por el hecho de que lo estamos viendo todo el tiempo. Nos encargamos de eso. Entonces, creo que es la mejor manera de que se vaya interiorizando. Entonces, vamos a empezar, como es lógico, en cada momento nuestro objetivo siempre va a estar orientado a la implementación, pero detrás de sí tiene que haber estas dos partes, ¿no? El repaso de la norma y la interpretación de algunos puntos, para que en base a eso podamos elaborar, les decía, como resultado una matriz de implementación. Ese es el objetivo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una ley joven, como ustedes ya recuerdan, fue publicada el 20 de agosto del 2011 en el Diario Oficial del Peruano, la Ley 29783, y esta es su estructura, ¿no? Tiene un título preliminar, 7 títulos, 103 artículos, 10 disposiciones complementarias, de las cuales 7 son finales, 3 finales y 7 modificatorias, ¿no? Y cada una de ellas nos da algunos lineamientos que cuando vamos a realizar la implementación tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al título preliminar, ¿no? Vamos a encontrar que el título preliminar contiene los famosos principios de la ley. Todas las normas legales, tienen un respaldo humano, un respaldo filosófico, ¿sí? Que se estructura en base a ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estudian las leyes laborales, es decir, esta de acá no es exactamente, algunos dicen que es una ley laboral, pero no es exactamente eso, porque es una ley más relacionada con el cuidado de la seguridad y la salud de las personas que trabajan. Las leyes laborales más están relacionadas a los vínculos laborales, ¿no? Contractuales, por ejemplo, modalidades de contrato, causas de despido, causas justificadas, injustificadas de eso, ¿no? O sea, como que son algo diferentes. Ahora, también puede haber problemas relacionados en el trabajo por estos temas, está bien, pero sería solamente una parte, o sea, no son sinónimos, ¿no? No son exactamente iguales. Cuando hablamos de las leyes laborales también tienen algunos principios, que no necesariamente son estos de acá, ¿no? Por ejemplo, hay un principio según el cual se trata siempre de beneficiar a los trabajadores. En las leyes laborales se dice que cuando existe conflicto, por ejemplo, entre dos normas, siempre se toma en cuenta aquella que beneficia al trabajador. O cuando tanto el empleador como el trabajador muestran evidencia relacionada con alguna circunstancia que genera un conflicto, siempre se toma en cuenta como de mayor valor aquella que beneficia al trabajador, ¿no? Por esta situación de que los trabajadores están en una desventaja de poderes con respecto a sus empleadores, de eso se trata. Igual, son principios. En el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también hay algunos principios, y esos principios están en ese título preliminar y son 9. El principio de prevención, el de responsabilidad, de cooperación, información, gestión integral, que nosotros hemos repasado cuando hemos visto en las semanas anteriores estas partes de la ley, así es que no los vamos a volver a ver, pero tengámoslo de claro para lo que viene después. Entonces, la ley está estructurada con un título preliminar que tiene 9 principios, 7 títulos, que es el cuerpo de la ley, con 103 artículos, algunas disposiciones complementarias finales que vamos a comentar, ¿sí? De manera general, y que nos va a servir también más que todo para orientar nuestra implementación, y las disposiciones complementarias modificatorias que también las vamos a tocar al final. ¿Y esto de qué es el reglamento? Ya que vamos a hablar de implementación de la ley,
es necesario, es indispensable hablar de la diferencia que existe entre, para términos de los que estamos hablando de implementación y operatividad, la diferencia que existe entre una ley y un reglamento. Ambos son normas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia existe? Alguien me preguntaba una vez, me decía, doctor, cuando vamos a implementar la ley de seguridad salud en el trabajo, ¿en qué me debo guiar? ¿Me debo guiar en la ley o me debo guiar en el reglamento? Y eso me hizo pensar que era necesario hacer una diferencia entre ambos documentos. Los dos documentos, en esencia, persiguen el mismo objetivo, pero uno tiene una finalidad y el otro tiene otra. Miren, tienen el mismo objetivo. El objetivo es buscar las mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pero la ley me da más que todo las características precisamente jurídicas, ¿no? Es decir, el respaldo legal, los fundamentos, las explicaciones y las obligaciones que tienen las personas al momento de estructurar su trabajo, buscando cumplir con ese objetivo de crear condiciones seguras y saludables en el trabajo, ¿no? Es decir, me habla de aspectos generales, si se dan cuenta. En cambio, el reglamento es una norma operativa. Se relaciona más con lo que nosotros vamos a hacer, mucho más. El reglamento es una norma operativa. Me dice qué es lo que yo tengo que hacer para poder implementar y operativizar la ley. Por ejemplo, la ley dice, debe haber sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. ¿De acuerdo? Yo les hago una pregunta. ¿Qué garantiza que estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que buscan proteger a los trabajadores, no sean manipulados por los empleadores? O sea, el empleador podría manipular los sistemas de gestión para no cumplir la ley, porque cumplir la ley también implica costos. Entonces, como el empleador es el dueño de la organización, el papá de la casita, interviene en este sistema de gestión, ¿sí? Y aparentemente existe un sistema de gestión, pero él es el que dirige el sistema de gestión. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que eso no suceda? La ley me da una perspectiva. La ley me dice, debemos necesariamente que tener algunos mecanismos de protección de estos sistemas de gestión. Y para que exista este mecanismo de protección de los sistemas de gestión, la ley dice, deberían haber comités. Si es que la empresa es pequeña y tiene menos de 20 trabajadores, que haya un supervisor, y si hay más de 20, que haya un comité de seguridad. Miren, la ley me está dando características generales de cómo proceder. Pero cuando yo voy al reglamento, en el reglamento ya voy a encontrar el detalle de cómo tengo que elegir a ese representante supervisor o cómo elijo al comité. Ustedes van al reglamento y encuentran, dice, la empresa tiene menos de 20 trabajadores, eligen un supervisor. 2. El supervisor se elige mediante elecciones en las cuales los trabajadores designan quién quieren que sea supervisor. 3. El supervisor de preferencia tiene conocimiento de seguridad y salud en el trabajo o tener una profesión vinculada con eso. O sea, el reglamento ya me orienta hacia lo que tengo que hacer. Me dice qué debería hacer. Perfecto. En el caso de los comités igual. Voy al reglamento y en el reglamento encuentro el comité tiene características paritarias, mitad de personas las elige los trabajadores y mitad los elige el empleador, ¿sí? Como mínimo son 4 personas, como máximo son 12, ¿no? ¿Cómo se eligen los representantes de los trabajadores? Con elecciones. Tiene que haber convocatoria, la convocatoria es 15 días antes, es decir, me da todos los pasos que tengo que seguir. El reglamento, entonces, miren, los reglamentos, porque no solamente son normas operativas. Y es por eso que ustedes deben haber escuchado a muchas personas decir que mientras una ley no tenga reglamento, pues no se puede poner en práctica, ¿no es cierto? Y en nuestro país tenemos hemos tenido algunas veces en que hemos tenido leyes, pero no las hemos podido poner en práctica porque no teníamos sus reglamentos. Generosamente, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se publicó muy poco después de que salió la ley. Hace un momento les decía, la ley se publicó el 20 de agosto de 2011, el reglamento salió muy cerca, el 25 de abril de 2012, unos meses luego, bastante cerca. Ya con el reglamento se puede decir cómo estructurar lo que la ley dice. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos del reglamento, me van a escuchar decir con mucha frecuencia el reglamento es una norma operativa. Y seguramente
ya me han escuchado decir esto para algunos otros documentos, ¿no? En algún momento alguien, en una conversación, no creo que haya sido con el grupo de ustedes, creo que fue con otro grupo, alguien me decía: doctor, ¿cómo puede definir OSAS? ¿Cómo podría definir OSAS 18001? Y le dije: yo puedo darte muchos conceptos, pero uno te voy a dar, es una norma operativa. OSAS es una norma operativa, igual que nuestro reglamento. O sea, OSAS me da un conjunto de cosas que yo tengo que hacer. El reglamento igual, me da un conjunto de cosas que yo tengo que hacer. Entonces, primera cosa, primera situación. Cuando yo voy a implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en mi organización, que es lo que estamos viendo, lo primero, ¿no? Hemos visto algunos aspectos generales por acá. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es, uno, para hacer mi proceso de implementación, es reconocer mi norma operativa. Norma operativa. Eso es lo primero. Y eso cuando quieren implementar cualquier cosa. Ustedes pueden desear implementar otra situación. Por ejemplo, pueden desear implementar un sistema de gestión de calidad en su trabajo, o pueden desear implementar un sistema de mecanismo de ventilación en el ambiente donde trabajo. Lo que quieran pueden implementar. Lo primero que tienen que buscar es una norma operativa. Eso. Las normas operativas a veces son técnicas, a veces no, pero norma operativa. En el caso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma operativa no es la ley. La norma operativa es el Decreto Supremo 05/2012 TE, es decir, el reglamento de la ley, es la norma operativa. Algunos de ustedes de repente me dirán: doctor, yo tengo una organización en la cual queremos trabajar con OSAS 18001. ¿Eso significa entonces que esta norma operativa la sacamos a un costado y trabajamos con 18001? No, porque la norma operativa, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y OSAS, las dos son normas operativas, pero son normas operativas sobre cosas distintas. Incluso OSAS 18001, como norma operativa, solamente abarca una parte de lo que me pide esta norma operativa. Porque esta norma operativa, que es el reglamento, me pide varias cosas, varias. Y de esas varias cosas, solo una es cubierta por la norma OSAS. Solo una. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es. Entonces, acá tengo. Lo primero, ya reconocí mi norma operativa. ¿Sí? Norma operativa. Entonces, yo les decía, alguien me hizo esa pregunta, y yo lo considero ahora acá, porque ustedes no me preguntan nada, pero se los comento, porque es importante, ¿no? Y es lo que hacemos. O sea, lo primero que deberíamos hacer es reconocer nuestra norma operativa. En este caso, nuestra norma operativa es el Decreto Supremo 05/2012 TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó el 25 de abril de 2012. Ok. Este reglamento, miren, este es el reglamento, hace un momento le mostré la ley. Este reglamento se estructura de una manera distinta. Tiene 7 títulos, 123 artículos, una disposición complementaria final, tiene un glosario, tiene anexos, ¿sí? Y tiene disposiciones complementarias modificatorias. Pero lo que yo quiero que ustedes se fijen es en algo que les hice notar cuando les hablé de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Toda ley y todo reglamento coinciden en algo, siempre. La ley y su reglamento, porque decíamos, la ley es una norma generalmente no operativa, ¿no? Y el reglamento debería desarrollar siempre la ley, ¿no? O sea, todo lo que está en la ley debería desarrollarse. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en adelante, vamos a encontrar esos errores que siempre existen en las normas operativas. A veces las normas operativas no desarrollan todo lo que manda la norma jurídica, que en este caso es la Ley de Seguridad en el Trabajo. Y hay cosas que están en la ley que no se han desarrollado en el reglamento. Lo vamos a comentar también. Y es importante porque estaríamos hablando de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, luego les voy a comentar. Hay algo en lo que las leyes y sus normas operativas se parecen siempre. Algo. En el caso de la ley y el reglamento, miren acá, 7 títulos y acá 7 títulos. ¿Y por qué? Porque precisamente, les decía hace un momento, estos 7 títulos que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo son su cuerpo, son su estructura general. Es como para nosotros las extremidades inferiores, el tronco, las extremidades superiores, el cuello y la cabeza. Vamos a suponer que nosotros nos dividimos así: extremidades inferiores, tronco, extremidades superiores, cuello, cabeza. Esas partes. La ley
no tiene extremidades inferiores, ni tronco, ni superiores, ni cuello, ni cabeza, tiene títulos, 7 títulos. Y un reglamento desarrolla cada una de las partes de la total estructura de esta norma jurídica. Y el reglamento también tiene 7 títulos. Entonces, nosotros, cuando operativicemos, de primera intención, ¿no?, yo tengo que recordar que posiblemente haya 7 cosas por implementar. 7 grandes cosas por implementar. Eso es lo que pasa, ¿no? Si hay 7 títulos, debe haber 7 cosas bien separadas que posiblemente sean las que yo tenga que implementar. ¿Y por qué posiblemente? Porque cuando avancemos vamos a ver que hay algunas que no nos va a corresponder implementar y las vamos a descargar, ¿sí? Pero acá está. Y vuelvo nuevamente hacia lo que les dije hace un momento. ¿Dónde está OSAS, por ejemplo? Porque todo el mundo lo trae en consideración cuando hablamos de seguridad, salud y trabajo. OSAS, ustedes la van a poder aplicar solamente a una de estas 7 cosas. A una. O sea, OSAS no es equivalente en tamaños, en objetivos, al reglamento, como algunos están pensando. Yo me fui hace un par de semanas a supervisar una empresa en Chimbote, a auditar una empresa en Chimbote, y el encargado de seguridad me dijo: doctor, nosotros no hemos implementado la ley de seguridad, salud y trabajo porque nosotros estamos certificados con OSA 18001 y OSA 18001 supera la ley. Una cosa no tiene que ver con la otra. La ley es una cosa y OSAS es otra. Y OSAS desarrolla solamente una parte de la ley, ¿sí? Como lo vamos a ver en un momento. Entonces no son cosas iguales. Y esa, miren, es una confusión que se está presentando mucho, con bastante frecuencia. Entonces acá, miren, fíjense acá, 7 títulos, 7 títulos. Y tanto hablamos de estos 7 títulos que acá están. Solamente los he puesto una vez, los títulos de la ley, porque en el reglamento son exactamente iguales, o sea, las denominaciones son las mismas. Estos son los títulos de la ley. Si ustedes se van a dedicar a estas cosas, van a estar relacionados directa o indirectamente, van a ser implementadores, no sé, hay muchos papeles relacionados a seguridad, salud y trabajo. Puede ser que sean miembros de comités, puede ser que sean miembros del servicio de seguridad, salud y trabajo, puede ser que trabajen en clínicas ocupacionales, puede ser que sean dueños de empresas, pueden ser que sean superintendentes de seguridad, salud ocupacional, no sé qué cosas sean, ¿sí? Pero si es que hacen algo relacionado con temas de seguridad, no tienen que meterse a la memoria todos estos conceptos, pero sí tienen que conocerlos. Entonces, no sé, te los llevas en una mica en el bolsillo, si vas a implementarlo, hasta que los aprendas bien, estás con la ley por todo sitio, ¿no?, para que lo revises con mucha frecuencia, pero estos títulos tenemos que tenerlos presentes siempre cuando ya vamos a implementar. Las clases anteriores solamente nos hemos quedado acá, ¿no? Conocimiento e interpretación. Son 7 títulos, el doctor habla y habla, no se cansa. Interpreta, por ahí algunas cosas nos acaba de confundir y se acabó. Pero si es que ya vamos a implementar, ¿sí?, si deseamos implementar, esto de acá tenemos que manejarlo a mayor profundidad. 7 títulos, del 1 al 7. Título 1, disposiciones generales. Título 2, Política Nacional. Título 3, Sistema Nacional de Seguridad, Salud y Trabajo. Título 4, Sistema de Gestión. Título 5, Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Título 6, Derechos y Obligaciones. Título 7, Inspección de Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento me desarrolla 7 cosas. 7 cosas. Vamos a ver luego que de estas 7 cosas, OSAS solamente se relacionan con una, con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, el reglamento como norma operativa es más grande que la norma operativa OSAS, más grande. No estoy diciendo en ningún momento mejor, peor, menos eficiente, ineficiente. No, estoy diciendo es más grande, abarca más, ¿no es cierto? Que quede claro. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha hecho para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, crear condiciones seguras y saludables en el trabajo. Para lograr ese objetivo, la ley ha considerado conveniente mirar hacia 7 horizontes, 7 cosas, y explicar 7 horizontes y solicitar a las personas que forman las organizaciones o al gobierno en su conjunto que desarrollen estos 7. Por eso es que acá yo les había puesto esto, ¿no? Posiblemente hay 7 cosas por implementar.
Y de hecho que hay 7 cosas por implementar, pero de estas 7, algunas no nos corresponden a nosotros, como organizaciones. Por ejemplo, vamos a encontrar, ejemplo, el título 2 habla de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no está bajo nuestra responsabilidad implementarla, porque eso lo hace el gobierno, y ya lo hizo, a través del Ministerio de Trabajo. Nuestra obligación está en el sentido de conocerla para poder aplicarla, pero nosotros no la implementamos. No la implementamos. Entonces, miren, por ejemplo, ahí bajamos una cosa. Nosotros no implementamos lo que es el título 2. Cuando vamos al título 3, el título 3 es el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y se refiere a cómo se organizan las instituciones en nuestro país para cumplir con los objetivos de la ley. Y la ley dice, en el Estado peruano, a nivel nacional, debe existir un organismo que lidere todo lo que es seguridad y salud en el trabajo y le vamos a llamar Consejo Nacional de Seguridad. Ese Consejo Nacional de Seguridad tiene un miembro del MINSA, tiene un miembro de Salud, tiene un miembro de Sensopas, tiene miembros del Ministerio de Trabajo y está liderado por un representante de la Secretaría del Ministerio de Trabajo. Eso tampoco nos corresponde implementar, ¿no es cierto?, con nuestras organizaciones. O sea, nosotros no lo implementamos, ya por ahí tenemos 2 cosas que no vamos a implementar, ¿no? El título 1 se lo salteó el doctor. El título 1 no nos dijo que el título 1, las disposiciones generales las tenemos que implementar. No, las disposiciones generales, como su nombre lo dice, son algunos comentarios acerca de los objetivos, el ámbito y las características de la ley. Las normas operativas pueden ser de 2 tipos. Hay normas operativas, ¿sí?, que se han hecho con una perspectiva técnica y hay normas operativas que se han hecho con una perspectiva jurídica. Entonces, hay normas operativas jurídicas y hay normas operativas técnicas. Hay diferencia entre ellas. Las normas operativas jurídicas son de cumplimiento obligatorio. Ejemplo, el Decreto Supremo 05. Ejemplo de una norma operativa que sea técnica, las GEMO. ¿Escucharon alguna vez de esto? Las guías de evaluación médica ocupacional, que salieron en el año 2008, son 8 en total. Las elaboró el Instituto Nacional de Salud a través de un organismo que forma parte del instituto, que es el Sensopas, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. ¿Sensopas? ¿Sí? ¿Escucharon? Perfecto. Esas son normas técnicas, pero no son obligadas por ley. ¿Sí? Y acá hay varias normas técnicas. Si alguno de ustedes tiene ahí internet en el iPad, ingrese, busque GEMO en cualquiera de los buscadores, en Google o cualquiera de ellos, GEMO 01, y sale la famosa guía de evaluación médico ocupacional para el examen médico ocupacional. La GEMO 2, la evaluación psicológica. La GEMO 3, evaluación de personas expuestas al ruido. La GEMO 4, evaluación de personas expuestas a polvo. La GEMO 5, cómo realizar la biometría. Sí, todas, ¿no?, las GEMO. Son documentos técnicos, ¿sí? Son normas operativas técnicas, es decir, me dicen que debo hacer desde el punto de vista técnico, pero que no son obligadas por ley. Hay algunas que sí son obligadas por ley, ¿de acuerdo? Cuando técnicamente hacemos una comparación entre las normas jurídicas y las normas técnicas, las normas jurídicas, por lógica, ustedes dirán, pues tienen que ver con lo técnico, ¿no? Pero no es así. Porque las normas jurídicas las hacen en el Congreso, las hacen los ministerios y a veces no le consultan a los organismos técnicos. No siempre, o a veces no se buscan buenos asesores y no sacan. No hay una correlación entre las normas, ¿no?, entre las jurídicas y las técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro organismo técnico en el Perú relacionado a seguridad y salud del trabajo. Nuestro organismo técnico es el Sensopas. ¿Sí? Pero al Sensopas no le han consultado para hacer las normas jurídicas, ¿no? A quien le han consultado es a Vigesa. Entonces Vigesa, como parte del MINSA, por ejemplo, está generando normas jurídicas, como la que ha salido el 5 de enero de este año. En el domingo 5 de enero se publicó una resolución ministerial en el Diario Oficial Peruano, la resolución ministerial 04-2014, que modifica la resolución ministerial 312, que habla acerca de las competencias de las personas que hacen medicina ocupacional. Esta norma la saca el MINSA, es una norma jurídica, pero no es una norma técnica exactamente. Algunas normas jurídicas coinciden. Entonces, hay normas operativas
Si estoy hablando muy rápido de cosas que no se entienden, me lo hacen notar. Sí, a veces me voy un poco más rápido. Sí, me voy un poco más rápido. Es que hay grupos que algunas veces ya conocen algunas cosas y cuando les hablo lento se aburren, ¿no? Entonces les hablo más rápido, pero a veces termino hablando muy rápido, si hablo muy rápido me avisan. Estoy asumiendo que ustedes conocen todas estas cosas, pero si no las conocen me avisan para decirlas más lentamente. Repaso. Lo primero que tengo que reconocer para implementar es mi norma operativa. Punto. Las normas operativas pueden ser dos tipos, les dije, hay normas jurídicas y hay normas técnicas. Las normas jurídicas son obligadas por ley y no necesariamente son equivalentes a las técnicas. No necesariamente. Nosotros en nuestro país tenemos 3 lugares donde se fabrican normas jurídicas. Son los ministerios. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, está DIGESA, que elabora las normas jurídicas. Pero las normas técnicas del Ministerio de Salud generalmente las saca el Instituto Nacional de Salud y en salud ocupacional las saca el CENSOPAS. Eso existe en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país a quien nosotros miramos demasiado, y digo demasiado, porque yo he visto que incluso estamos dictando, he visto en otros lugares que se está enseñando cómo se estructura OSHA. OSHA es una organización de los Estados Unidos, Occupational Safety and Health Agency, Agencia de la Salud Ocupacional y Seguridad Ocupacional, ¿cierto? Esta OSHA es un organismo de los Estados Unidos. Se supone que su vigencia es en Estados Unidos. ¿Qué le decíamos en el Perú? No tiene razón de ser, ¿no es cierto? He visto minas donde aplican OSHA. ¿Qué tiene que ver? Si acá en el Perú, yo que sepa, Estados Unidos no tiene influencia. O sea, yo que sepa, ¿no? Entonces estamos muy confundidos, ¿verdad? Entonces, primero, salgamos de esas confusiones. Esto es en Estados Unidos. Y Estados Unidos también tiene un organismo técnico. ¿Quién me dice quién es ese organismo técnico? Ya lo hemos visto. Yo lo he conversado en algún momento. Ese organismo técnico es NIOSH. National Institute of Occupational Safety and Health. El Instituto Norteamericano de Salud Ocupacional. NIOSH. ¿Sí? Entonces, miren, las normas jurídicas en Estados Unidos las da OSHA. OSHA. Por ejemplo, y en el Perú, un ejemplo por el MINSA es DIGESA. Por el MINSA es DIGESA. En el caso de nosotros, la norma técnica, el equivalente del MINSA DIGESA es el SOPAS y el equivalente de OSHA de los Estados Unidos es, bueno, en Estados Unidos su equivalente es NIOSH. Aquí en el Perú, por ejemplo, las normas para minas, ¿quién las da? La norma técnica lo da el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto? O sea, ha dado el MEM, Ministerio de Energía y Minas. Y la norma técnica de minas también la debería dar CENSOPAS. Hay algunas cosas que tienen CENSOPAS, sí, cierto. En Estados Unidos, por ejemplo, es igual, siempre los copiamos, ¿no? En Estados Unidos existe una organización que se llama MSHA, Mining Safety Health Agency, específicamente para minas. Pero las normas técnicas, igual que acá en el país lo da CENSOPAS, siempre lo da NIOSH. NIOSH. ¿Sí? NIOSH. Ejemplo, en Estados Unidos, OSHA dice, ¿cuál es el máximo límite permitible de decibeles que nosotros podemos soportar en el Perú según nuestras normas técnicas, la norma técnica de ergonomía? 85 decibeles ¿en qué tiempo? 8 horas, ¿cierto? En Estados Unidos OSHA dice que los trabajadores pueden soportar como máximo 90, es más alto. 90 decibeles, nosotros estamos mejor, entonces, ¿no? Porque en Estados Unidos. 90 decibeles, 90 es bastante. 90 decibeles, ya, olvidemos, no vamos a decir si es mucho o poco, pero es 90. OSHA dice eso, 90 en 8 horas, perfecto. NIOSH dice 85. Usted dirá, pero NIOSH contradice a OSHA. Claro, lo contradice, pero lo que sucede es que esta de acá es una perspectiva técnica y esta es una perspectiva jurídica, legal. Las instituciones están obligadas a cumplir lo jurídico. Lo técnico depende, ¿no es cierto? Entonces, volvamos acá. Las normas operativas pueden ser jurídicas, obligadas o pueden ser técnicas. Las normas jurídicas se cumplen sí o sí. Y es por eso que se les da una denominación. A esto quería llegar. Se les llama normas mínimas. Mínimas. Una norma jurídica es una norma mínima. ¿Por qué?
Porque es lo mínimo que tienes que cumplir. ¿Cierto? O sea, la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo, vamos a ver luego, dice que todas las organizaciones tienen que cumplirla. Es decir, como mínimo deberían tener eso. Ahora, si quieren desarrollar otras cosas adicionales, otras cosas de mejora que perfeccionen eso, pueden hacer caso de las normas técnicas, ¿no? Y es por eso que a las normas técnicas se les da la denominación de normas de mejores prácticas. ¿Sí? Best Practice Standard. Estándares de mejores prácticas. Sirven para mirar no solamente el cumplimiento legal, sino un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, la norma técnica de ergonomía dice que el máximo ruido que debe existir en los ambientes de trabajo es 85 decibeles en 8 horas. Eso significa que los empleadores, si acreditan que cumple con esos 85 decibeles en 8 horas, no van a ser sancionados, ¿no? Están ok. Pero algunos van a decir, yo creo que 85 sigue siendo alto, mejor que tal si lo bajamos a 83, 84, solo 84, porque bajar un decibel de uno a otro es bien complicado, implica muchas medidas de ingeniería. Entonces, 84, esa persona que en su país la ley le dice que debe bajarlo obligatoriamente a 85 y ha decidido bajar un poquito más, porque la norma técnica dice que mientras más baje menos riesgo de daño, esta es una persona que no está cumpliendo las normas mínimas, sino que se está orientando al cumplimiento de los estándares o normas de mejor práctica. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Cuando lleguemos al título 4, vamos a hablar algo acerca de esto cuando hablemos de específicamente esa parte de la norma operativa OSAS. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les he considerado esto? Porque en el título 1, miren, título 1 dice lo siguiente. El título 1 es un título muy corto. Acá no tienen nada que implementar, pero necesariamente tienen que tomarlo en cuenta para su implementación. El título 1 tiene 3 artículos, no tiene ningún capítulo. 3 artículos muy importantes. El primer artículo habla acerca de cuál es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley, dice este artículo, es generar una cultura de prevención de riesgos laborales que trascienda en evitar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. ¿No? Muy romántico, muy filosófico, pero hay que tenerlo en cuenta para todo lo que vamos a hacer en adelante, que es el objeto de la ley. En segundo lugar está el ámbito de aplicación de la ley, en el artículo 2. Y el ámbito de aplicación de la ley se resume, como lo hemos visto en conversaciones previas, en que es aplicable a todos los sectores económicos, de servicios, todas las organizaciones, sin excepción. Así la organización tenga un solo trabajador, esa organización debe cumplir con la ley. Así de sencillo, es aplicable a todas. Y miren, acá aparece esa expresión que yo he querido comentar. Porque esta es una expresión que cuando las personas, y yo leo la ley, la ley la han hecho abogados, la han hecho congresistas, la han presentado al presidente para que la apruebe, el presidente la ha aprobado, la ha sacado, pero detrás de esta elaboración de la ley han existido no solamente abogados, han existido técnicos. Y esos técnicos utilizan eso, términos técnicos, porque normas mínimas es un término técnico que nosotros utilizamos cuando hacemos implementación. Incluso lo utilizamos en el argot de las personas que implementamos. Oye, incluso con los empleadores. O sea, yo me siento, a mí me contratan para implementar un sistema de gestión y yo me voy al empleador y directo y claro: señor, usted va a atender hacia las normas mínimas o hacia las mejores prácticas. Porque se sobreentiende que si hace una u otra cosa, va a gastar más, ¿no? Se sobreentiende. Si trabaja con normas mínimas, posiblemente gaste un poco menos. Si se orienta a mejores prácticas, posiblemente gaste más. Entonces hay personas, dependiendo de la filosofía de la organización, que dicen: no, yo solamente quiero cumplir con la ley, punto. No quiero osas, no quiero nada, quiero que me cumplan lo que es la ley. Y si la ley dice osas, hazlo, pero si no dice, no lo hagas. Hay otros que no, hay otros que dicen: no, yo quiero cumplirlo y cumplirlo bien. Y hay otros que van más allá y dicen: yo quiero cumplirlo bien y que los trabajadores no se enfermen y se accidenten. O sea, hay perspectivas. Pero la ley no te dice que tengas que llegar al tercer nivel. La ley te dice que como mínimo cumplas lo que ahí se dice. Y en el artículo 3 ustedes pueden tomar conocimiento de esa expresión. Es una expresión muy técnica. Normas mínimas. Esta ley establece normas mínimas